Segunda de Corintios, capítulo 5. Hoy vamos a empezar vamos a empezar este capítulo 5. Y hoy vamos a ver lo más seguro que tenemos, Hay tres cosas, ¿verdad? Tres cosas que vamos a ver en este capítulo con respecto a eso. Dice así, y quiero comenzar a leer este capítulo, 2 Corintios 5, del 1 al 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hay varias razones por las cuales Pablo escribe esta segunda carta a los hermanos que están en Corinto. Pero en esta carta de Segunda de Corintios, vemos mucho de la vida personal de Pablo, ¿verdad? Vemos cómo él comienza hablando de sus angustias, de sus consolaciones también, pero él quería que los hermanos en Corinto aprendieran de su propia vida, aprendieran de su testimonio, de sus tribulaciones, de sus consolaciones. Él quería también que ellos se animaran. ¿Para qué? Para que lleguen a ser buenos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Veíamos anteriormente que en el capítulo 4, esto de la necesidad de no desmayar. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio completísimo, ¿verdad? Un ministerio es una tarea que el Señor nos ha dado que hacer en este mundo. Y como es de costumbre, ahí viene la pizza. En este capítulo 4 veíamos eso, la necesidad de no desmayar. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que Dios nos ha hecho, el Señor Jesús nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Cada cristiano, si usted está aquí esta mañana y usted es cristiano, usted es un ministro de Cristo, ministro o ministra de Cristo, y somos sus representantes aquí en esta tierra. Si alguien quiere ver a Jesucristo hoy en día, es ver a un cristiano. Y es precisamente esta palabra, ¿verdad? Cristiano quiere decir un pequeño Cristo. Nosotros somos los embajadores del Señor. Esto lo vamos a ver luego en este capítulo 5. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a otros y tenemos que ayudar a otros cristianos para que juntos podamos crecer espiritualmente. Eso es el ministerio. Eso es el ministerio que el Señor nos ha dado. Pero en eso hay demasiado que hacer. Lo último que hemos aprendido, ¿verdad? La semana pasada, es que tenemos que vivir, desde hace 15 días vemos esto de vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Vivir sabiendo de que cada minuto que paso aquí en esta tierra es porque Dios me permite hacer algo para Él. Y es por su gracia, por su regalo. Y cualquier cosa que nos pase, sea bueno o sea malo, podemos decir, Dios es bueno, porque por alguna razón está permitiendo esta situación en mi vida, que algo que yo no comprendo en este momento, pero Dios es bueno. Y también, para no desmayar, tenemos que ir viviendo en lo eterno, ¿verdad? Y en cada versículo que vimos hace 8 días, el domingo pasado, vimos un contraste, ¿verdad? El primer contraste era el hombre exterior que se va desgastando y es un proceso natural que nadie puede detener. Si usted esta mañana se levantó con un nuevo dolor, ¿verdad? Dentro de 8 días va a tener otro nuevo dolor, ¿verdad? Es algo que no se puede detener. Pero vimos también que el espíritu interior se va renovando día con día. El espíritu interior es la nueva naturaleza que tenemos de parte del Señor. Y por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca. También vimos el segundo contraste es que hay una tribulación momentánea, ¿verdad? Pablo llamaba a esas cosas terribles que a Pablo le pasó, él lo llamó tribulación momentánea.
Yo no sé, si usted lee esos versículos y usted dice, yo no sé si yo lo hubiera llamado momentáneo, hubiera sido algo eterno, ¿verdad? Algo eterno que yo hubiera contado hasta el día que yo me hubiera muerto. Pero Pablo dice, esto es algo pasajero, esto va a pasar. Y él lo compara ¿verdad? Dándole vuelta a la moneda con el eterno peso de gloria. Por lo tanto, Pablo vivía con la mira puesta allá, con la mira puesta en lo eterno. Y luego vimos el último versículo, las cosas temporales, incluyendo todos los chunches que tengamos, todos los conocimientos que podemos adquirir en esta tierra, aparte de la palabra de Dios. Y todos los problemas en esta vida se va a terminar un día de estos. ¿Verdad? Como dice el dicho ese, ¿verdad? No hay mal que dure, ¿qué? 100 años, ¿verdad? Sí, bueno, ya hasta ahí llega mi conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto se va a pasar, hermanos. Y cada cosa que usted ve aquí, hasta los árboles y todo este techo que el Señor nos ha permitido tener, un día estos ya no va a estar. Y por eso debemos de invertir en las cosas eternas, que son dos cosas nada más. La palabra de Dios, no solo en el pedazo de vinil, el poco de papel que tenga ahí, es el contenido que es la palabra de Dios y las almas de las personas. En eso debemos de gastarnos. Y Pablo decía, yo me gasto, yo mismo me gastaré por amor a ustedes. Ahora, hoy vamos a ver lo más seguro que tenemos. Cuando vamos a evangelizar afuera, ¿verdad? En algunos casos, comenzamos con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo más seguro que usted tiene en esta vida? Y entonces la gente dice, no sé, mi familia. No es eso. Bueno, ya ahora no me acuerdo de todos los ejemplos que nos dan, pero lo más seguro que hay en esta vida es que todos vamos a morir. Es la muerte, es tu muerte. Esto lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Esto es una de las cosas que tenemos en esta vida. Es algo seguro. Pero hay algo más seguro todavía. Y es lo que nos espera. Y es nuestra forma, esto debería ser nuestra forma de ser. Debería ser nuestra forma de pensar. Que un día de estos vamos a morir, pero nos espera algo glorioso que ni siquiera podemos imaginarnos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, gracias por este día que tú nos has regalado. Señor, gracias por tu vida, Señor. Señor, gracias porque hace más de 2000 años, Señor, viniste a este mundo para morir por nosotros, Padre, y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, dándonos vida eterna, Señor, y luego mandándonos al Espíritu Santo, Señor, para morar en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. Señor, ayúdanos a pensar en esto que es lo más seguro que tenemos nosotros, Señor. Que un día estos vamos a morir, pero que nos espera algo glorioso, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mira en eso y no solamente estar enfocados en esta tierra, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por todo este grupo de personas que tú has traído aquí esta mañana y que nos has dado el deseo de venir para aprender tu palabra. Te pido que nos ayudes a concentrarnos, Señor, y que el día de hoy podamos salir de aquí edificados. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice así, dice el versículo 1. 2 Corintios 5:1. Y Pablo comienza con esto, ¿verdad? Él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pero lo primero que Pablo dice es, sabemos, porque sabemos esto. Esto es lo más seguro que esto es lo más seguro que tenemos, que un día estos vamos a morir. Pero hay algo más, y es lo que Dios nos va a dar, o lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya nos ha prometido. Sabemos que nuestro cuerpo, dice aquí, es una morada terrestre, y es una morada terrestre, ¿para qué? Para nuestra alma.
es una morada terrestre para nuestra alma. Dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nosotros somos 3 en 1. Que nosotros somos 3 en 1. Eso suena como una oferta, ¿verdad? Pague 1 y se lleva 3, o al revés. Porque en estos días le aumentan el precio, ¿verdad? Las cosas. Pues sí. Entonces, dice primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Dios nos hizo, ¿verdad? O desde que Dios hizo al hombre, allá en Génesis 3:16, Génesis 3:19, dice que del polvo venimos y al polvo volveremos. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Y cuando uno escucha esto, dice, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es débil. Nuestro cuerpo, como decía Pablo, es un vaso de barro. Y hablando de nuestros cuerpos, un día estos ya no va a estar. Nos van a enterrar o nos van a hacer cenizas. Y luego el espíritu, ¿verdad? Es el soplo de vida, es el soplo de vida que tenemos de Dios. Y cuando ya nuestro cuerpo ya no esté, ese soplo de vida, dice la Biblia, que vuelve a Dios que nos dio. Y queda nuestra alma, que es precisamente lo que somos. Es precisamente lo que somos, ¿verdad? Hablando de los ojos, ¿verdad? Dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. Yo no puedo ver el alma de nadie aquí, ¿verdad? Ni usted tampoco puede ver mi alma. Solamente Dios la puede ver. Y aún esa alma, dice la Biblia que esa alma le pertenece a Dios. Dice Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero dice, el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas le pertenecen a Dios. Esto, por supuesto, no quiere decir que todas las almas van a ir al cielo, ¿verdad? Eso no está diciendo el versículo. ¿Por qué? Porque lo justo para Dios es que si alguien comete pecado, tiene que pagar por ese pecado. Y dice la Biblia que en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? El pecado no solamente es ir a emborracharse y tener otras mujeres que no sea su esposa, eso es parte de eso también. Pero el pecado es cualquier infracción de la ley. Si yo miento, con solamente una mentira que yo haya dicho en mi vida, yo me condeno del 9º mandamiento. Si yo tomo algo que no me pertenece, ¿verdad? Eso se llama robo, eso se llama hurto. Si tengo lujuria, ¿verdad? Si mis ojos siempre están ahí lujuriosos y viendo para donde no tienen que ver, eso es lujuria también. Y aquí está incluido la fornicación. Si codicio lo que otros tienen, ¿verdad? Y aquí no hay envidia de la buena ni envidia de la mala, es codicia, es codicia. Si odio a alguien, ya estás condenado para el infierno. Y la gente que no ha escuchado eso piensa, pero ese no es el Dios que me han dicho. Porque el Dios que me han dicho es como un señor allá con unas barbas blancas en el cielo, todo gordito y todo bueno. Este no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Si usted le han vendido esa idea de Dios, es otro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Dice que toda el alma que pecare, esa morirá. Y lo justo para Dios es que paguemos nuestro pecado en el infierno. Pero, como ya sabemos, Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo, a morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados, para que ninguno de nosotros tenga que ir a pagar su propia multa en el infierno. Y esto ya lo sabemos, ¿verdad? Como dice Pablo, esto ya lo sabemos, es una morada terrestre para nuestra alma. Y si usted no lo sabía esta mañana, usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús
Confiar de que Él vino para morir por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, perdóneme, porque yo no sabía que mi pecado me condenaba al infierno. Sálveme. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego vamos a ver en capítulo, más adelante, en capítulo 6 de 2 Corintios, que dice que hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque mañana no es seguro. Mañana no tenemos un mañana seguro. Esto ya lo sabemos. Y entonces, en el momento en que nosotros sabemos esto, en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, Dios pone en nosotros el Espíritu Santo. Dios pone en nosotros el Espíritu Santo. No necesitas hacer algo extraordinario. No necesitas pedirle a Dios que te mande la unción del Espíritu. No. Lo único que necesitas es confiar en Él. Confiar en Él. Dice la Biblia en Primera de Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Simplemente ahora nuestra carne, ahora es el estuche. Nuestra carne es el estuche de nuestra alma. Unos son unos estuchitos, otros son unos cajones grandes, ¿verdad? Pero esta es una morada terrestre, la morada que Dios nos ha dado. Y Pablo también dice, este tabernáculo. Dice, si este tabernáculo se deshiciere. A Pablo era estudioso del Antiguo Testamento y en muchos casos él trae cosas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Ahora Pablo menciona al tabernáculo, ¿verdad? Pablo menciona al tabernáculo para ilustrarnos esto, para ilustrarnos que es algo temporal. Dice ahí, ¿verdad? Dice que este tabernáculo se deshiciere. Si este tabernáculo se deshiciere, Dios le dice a Moisés y Dios le muestra a Moisés ahí en el monte, Dios le muestra el diseño, ¿verdad? Dios le pone un proyector ahí o lo que sea. Dios le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo que él tiene que hacer. Y es un tabernáculo, ¿verdad? Ese tabernáculo es como una tienda de campaña, ¿verdad? Es una tienda de campaña grande, como una carpa, ¿verdad? Y en este lugar, Moisés debía de guardar las cosas santas. Era un lugar, ¿verdad?, para que se hiciera también los sacrificios, un lugar para que hubiera el derramamiento de sangre para el perdón de pecados, pero sobre todo era un lugar para que el pueblo de Dios pudiera tener comunión con Él. El tabernáculo fue diseñado por Dios. Y Dios le manda a Moisés exactamente cómo es que tiene que hacerlo, ¿verdad? Y en Éxodo vemos varios capítulos que hablan de eso. Ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? De unos materiales resistentes, pero esos materiales se iban estirando, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Era algo también que tenían que hacer portátil, ¿verdad? Porque los sacerdotes tenían que armarlo, ¿verdad? Donde Dios dijera que tenían que estar, ellos tenían que desarmarlo luego, llevárselo, y era algo portátil. El tabernáculo fue una tienda de campaña temporal. ¿Alguien le gusta acampar acá? ¿Alguien le gusta acampar? No mucho, ¿verdad? Toto, ¿usted le gusta acampar? Ok. Tal vez una noche, 2 noches. ¿A quién le gustaría acampar un mes? Sí, nosotros tuvimos que hacerlo para vigilar la construcción, ¿verdad? Pero después del tiempo, ¿verdad? Después de una semana que uno pase acampando, ya le incomodan cosas. ¿Verdad que sí? Usted se ve, muy dura la cama, el colchón, usted se ve los pies y las uñas y están todos negros, ¿verdad? De tierra. El baño, muy importante. Entonces, hermanos, es algo temporal. Si nosotros tenemos ahí un lugar donde vivir, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios.
Pero el asunto es que acampar es bonito por un tiempo. Digamos 1, 2, 3 noches, pero ya después, 15 días, no sé. Bueno, o ya se empieza a acostumbrar o no sé, ¿verdad? Pero es algo temporal, ¿verdad? Y ojalá, ojalá no, ¿verdad? Si llueve, ¿verdad? La tienda de campaña resiste un poco, pero no todo. ¿Verdad? Luego se empieza así a hacer todo mojado y luego empiezan las goteras. Y luego se empieza a estirar, ¿verdad? Se empieza a estirar ahí la tela. ¿Por qué? Porque eso es algo temporal. Y para eso fue diseñado. Este tabernáculo que Dios le dijo a Moisés, luego fue reemplazado, ¿verdad? Por el templo de Salomón. ¿Verdad? Dice así, Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 1. Y este templo que hizo Salomón fue algo grandioso. David quería hacerlo, ¿verdad? Pero Dios le dijo a David que no. No, usted ha derramado mucha sangre, usted no puede hacerlo. Dice Primera de Reyes 8, comenzando en el versículo 1, dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, ¿verdad? Según el calendario judío sería como el mes de septiembre, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, y tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y luego dice un pasaje en Marcos, ¿verdad? Cuando Jesús pasaba mucho tiempo en el templo, ¿verdad? Dice que enseñando por las mañanas. Dice Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras. Dice: mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, según la historia, estas piedras, algunas de estas piedras del templo que hizo Salomón, eran del tamaño de medio contenedor, como decir el bus este que tenemos. Así eran unas piedras de ese tamaño, y son piedras enormes, ¿verdad? Y por eso uno de los discípulos le dijo: Señor, mira qué piedras. Y luego ese templo glorioso que hizo Salomón fue destruido, ¿verdad? Con la invasión del general Tito, un general romano, del general Tito, en el año 70 después de Cristo. Y por eso Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Algunas de estas piedras, ¿verdad? Bueno, eran algo impresionantes, pero lo más importante es el templo espiritual. Y lo más importante es el templo espiritual. Y luego hay otro pasaje en Mateo 12, versículo 6. Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Hablando de Jesús, por supuesto. El templo físico se deshizo, ¿verdad? Pero el templo espiritual es un edificio de Dios. Es un edificio de Dios, no hecho de manos, era algo eterno. Cuando Cristo resucitó, lo hizo en un cuerpo nuevo, en un cuerpo eterno, en un cuerpo glorificado. Y nosotros, dice Pablo, nosotros sabemos que esta morada es terrestre. Nosotros sabemos que este tabernáculo se puede deshacer, pero nosotros sabemos que vamos a recibir un cuerpo nuevo,
un cuerpo glorificado, un cuerpo a la imagen de nuestro Señor. Dice un pasaje que vimos, o que le hemos mencionado, y yo creo que en muchas ocasiones, no, tal vez no acá, pero antes. Dice un pasaje en Juan capítulo 14, versículo 2. Dice que en la casa de mi Padre, que muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, le dice Jesús a sus discípulos. Muchas veces, bueno, yo no sé ustedes, pero muchas veces yo he pensado en estas moradas. Y tenemos este concepto, ¿verdad? De no sé, tal vez hay un hotel allá en el cielo, ¿verdad? Es un hotel allá en el cielo. Y de acuerdo a las cosas que usted hizo para Dios, Dios le va a dar o un ranchito, ¿verdad? O Dios le va a dar una mansión. O algunos piensan que tal vez vamos a tener un bungalow allá, un bungalow ahí con una vista espectacular allá en el cielo, 360 grados. Y luego van a venir ahí como unos angelitos, ¿verdad? Unos angelitos con unas arpas, todos gorditos, con colochitos rosados y van a cantar. ¿Algunas veces hemos pensado eso? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y estas son las moradas que nosotros pensamos. Y que tal vez Dios ahí los domingos nos va a llamar, venga para hacer un culto. La morada que el Señor nos preparó, es el cuerpo glorificado. Porque es una morada para nuestra alma, una morada eterna, una morada no hecha de manos, sino hecha por Dios. Y es un cuerpo glorificado a la imagen de Cristo Jesús. Y es algo mucho más glorioso, porque por ejemplo, el templo que hizo Salomón, el tabernáculo, ¿verdad? Que hizo Moisés, era majestuoso. ¿Por qué? Porque el arca del pacto estaba ahí. El arca es un símbolo de la presencia de Dios. Y ahora, hermanos, nuestro cuerpo mortal, esta morada terrestre que es comparada, como dice Pablo, como un tabernáculo, como en un vaso de barro, es morada del Espíritu Santo. Pero el Señor nos va a dar algo mucho más glorioso que eso: un cuerpo glorificado, un cuerpo a la imagen de Cristo. Dice Pablo anteriormente en 1 Corintios 15, 49, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, la imagen de Cristo Jesús. Este es un cuerpo no hecho por manos, es hecho por Dios mismo. Es un cuerpo eterno para servir en el reino eterno de nuestro Señor. No vamos a tener limitaciones físicas. No vamos a tener limitaciones físicas. Cuando Cristo murió, resucitó y fue sepultado y resucitó, en algunos evangelios nos dice que llegaron las mujeres, ¿verdad? Para abrazar los pies de Jesús, y Jesús dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y luego en otro pasaje vemos cómo las mujeres, ¿verdad? Yo creo que las mujeres son más sensibles al Señor. Entonces vemos otro pasaje que las mujeres abrazan a Jesús y ya Jesús se deja tocar. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que subir al Padre para presentar la sangre derramada por nuestros pecados. Y si alguien inmundo, ¿verdad? Si alguien que no fuera salvo todavía tocaba a Jesús, la sangre otra vez iba a contaminar. Era una sangre preciosa, es una sangre preciosa, sin pecado. El pastor de nosotros decía que, con base a otros estudios que alguien más había hecho, que pasó entre Jesús, fue al cielo y regresó. Pasaron 45 minutos. Es un cuerpo que no tiene limitaciones físicas. Es un cuerpo que no se va a enfermar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos, o si sabemos que alguien está enfermo, lo que se interrumpe es la comunión con Dios. Y podemos orar, y podemos, claro que sí, y podemos leer la Biblia, pero no es lo mismo.
Es un cuerpo que se va a poder trasladar a otros planetas para seguir anunciando y expandiendo el reino de Dios. Y es un cuerpo que va a poder comer. Amén. Amén o no. Ok. Cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que esperó, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 21, no lo vamos a leer ahorita, pero si quiere leerlo, sería muy bueno. Juan capítulo 21. Cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Cuando se le apareció a los discípulos, era al otro lado de la playa. Y los esperó con unos pescados asados y con pan. Con pescados asados y con pan. Algunos otros hubiéramos dicho, tal vez lo podemos cambiar por patacones, ¿verdad? Podemos cambiar los pan por patacones. Y luego dice la Biblia que Jesús se sentó a comer con ellos, después que hubo resucitado. Ahora, no vamos a pecar, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado, la imagen de Cristo, un cuerpo nuevo, sin la capacidad de pecar. Aun cuando quieras pecar, no vas a poder pecar. Y algunos cristianos dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a pecar? Por supuesto que no, ¿verdad? Es una broma. Cuando estemos en la presencia de Dios y tengamos esta nueva morada eterna, no vamos a querer pecar. Es una morada, una casa, un cuerpo nuevo a la imagen de Cristo, hecho por Dios, eterno en los cielos. Y esto es lo más seguro que tenemos. Lo más seguro que tenemos es que un día de estos vamos a morir. Pero tenemos una morada eterna en los cielos que ni siquiera podemos imaginarnos. Ni siquiera podemos imaginarnos. Ahora, ¿qué es lo más seguro que también tenemos? Dice el versículo 2 al 4, que lo más seguro que tenemos es que somos revestidos y vestidos. Somos revestidos y vestidos. Dice el versículo 2. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿verdad? De ese cuerpo nuevo, de ese cuerpo glorioso. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por esto también gemimos, dice Pablo. Por eso también gemimos. Por toda la esperanza que Pablo tenía en mente, por todas esas cosas que Pablo padecía en su cuerpo físico, yo tengo una esperanza en los cielos y yo gimo. Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir por mí? Porque yo quiero tener esa morada para servirte por toda la eternidad. Eso es lo que Pablo tenía en su corazón. Y esto es lo que esto es lo que en nosotros debiera provocar. Gemir. Como decir, ya Señor, venga. Pero algunos de nosotros, cuando pensamos en ese momento, el Señor venga por nosotros, pensamos, no, todavía no, porque yo sé que me falta mucho, porque yo sé que tengo que dejar unas cosas ahí que nadie sabe. Y por eso no gemimos. Por eso no gemimos. Algunos dicen, no Señor, es que todavía no me he casado. Y por eso no está gimiendo. Como cristianos, queremos servir al Señor. Como cristianos queremos servir al Señor, queremos agradarle con nuestro andar, queremos leer la Biblia, queremos orar, queremos testificar, queremos tener esa comunión con Dios. Pero hay algo que nos estorba. Y es el hombre exterior. Es la carne. Es una lucha, ¿verdad? Una lucha por la santificación. Dice Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24. Romanos 7, 22 al 24 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo mismo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y cuando no es un asunto de pecado, ¿verdad? Cuando no es que mi propio cuerpo me caigo en algún pecado, es el cansancio, es la fatiga, que nos pone límites de lo que podemos hacer por Dios. Y si no es eso, son las emociones, los temores, las aflicciones, las enfermedades, y luego con los años, ¿verdad? O esto que la caja llama, ¿verdad? De invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Que todos nosotros vamos a llegar a ese momento. Hermanos, todas estas son situaciones difíciles de llevar. Por supuesto, muchas de las cosas que Dios permite en nuestra vida es para que confiemos en Él, ¿verdad? Pero para que podamos madurar. Pero todo eso nos afecta. Todo eso nos afecta. Todo lo que nos pasa en esta morada terrestre, en este tabernáculo, todo nos afecta. Entonces, el deseo del cristiano, el gemido del cristiano, debería ser no tener más dinero. No es tener más dinero. Es decir, ay Señor, si me permite ganarme la lotería este año. No es eso. Ese no debería ser tu gemido. O tu gemido no debería ser, bueno, yo quiero casarme y que sea así, que sea así. No, ese no debería ser tu gemido. El gemido del cristiano debe ser, Señor, yo quiero ser revestido de tu morada celestial. Yo quiero ser revestido de este cuerpo nuevo. Muchos de nosotros, yo pienso que la mayoría, ¿verdad? La mayoría que estamos acá teme el día de nuestra muerte, ¿cierto o no? Ya sabemos que somos cristianos y tenemos la esperanza de que un día de estos vamos a estar con Dios. Y la muerte es simplemente el pase, ¿verdad? De esta tierra a la otra. Perdón, de esta tierra hacia al mundo que nos espera. Pero a todos nos teme llegar a ese momento. Y entonces uno piensa, híjole, ¿cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? No sé, yo no sé si yo estoy dispuesto a sufrir y que mi familia sufra también conmigo. O puede ser lo que muchos llaman la muerte de envidia, ¿verdad? Yo creo que esa sí es una envidia buena. ¿Qué es? ¿Cuál es la muerte de envidia? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la muerte de envidia? ¿Ah? Exactamente, eso es. Esa es la muerte de envidia. Que usted se acuesta normalmente, ha tenido una buena cena, ¿verdad? Y un buen tiempo ahí con la familia. Se acuesta y no se da cuenta y se despierta en el cielo. Esa es la muerte de envidia, ¿cierto o no? Claro que sí. A ninguno de nosotros nos gustaría tener un cáncer y nos gustaría padecer muchos años y todo esto. A nadie. Pero simplemente la muerte para un cristiano es el pase para ver al Señor cara a cara. Eso es el pase, es la muerte. Y Pablo decía, yo quiero morir, yo quiero estar con el Señor. Un par de versículos de esto, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, aún la tierra, la madre naturaleza, como usted quiere llamarlo, está gimiendo. Y por eso es que vemos que el clima del mundo está loco. Se supone que debemos estar en verano, ¿verdad? Y es como si estuviéramos todavía en septiembre, una cosa así. Lluvia, y luego vemos todo esto que está pasando, de los glaciares se están derritiendo y todo esto. Dice, y aún, hablando de la tierra, está con dolores de parto, hablando de la creación. Dice el versículo 23, Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿verdad? Esta garantía de parte de Dios, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo. Y luego dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿verdad? Las ambas cosas era o partir donde está el Señor, o quedarse con los discípulos para ayudarlos. Dice, teniendo deseo de partir,
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. Cuando pensamos en nuestra muerte, esto es lo que tenemos que pensar, que es algo muchísimo mejor, algo muchísimo mejor. Luego dice el versículo 3, ¿verdad? 2 Corintios 5:3, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Antes sin Cristo, lo que estaba seguro para nosotros es que Dios nos juzgara por nuestro pecado. Y dice, hay un pasaje que sabemos nosotros, ¿verdad? Que está lo tengo, bueno, luego lo tengo por acá. Pero lo más seguro para nosotros es el día del juicio. El día del juicio. Y Dios ha puesto esto en nuestros corazones. Eso es lo que antes teníamos por seguro sin Cristo Jesús, que Dios nos manda al infierno por toda la eternidad. Pero ahora en Cristo somos vestidos de Él. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo que se hicieron ellos? ¿Unas vestiduras de qué? ¿De hojas de qué? Hojas de higuera, ¿verdad? Ellos hicieron unos taparrabos de hojas de higuera. Bueno, yo no sé si podía decir taparrabos, pero creo que sí. Dice, sí, ya sabe la historia, está en Génesis 3, versículos 7 al 11. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz, bueno, ya sabemos que no eran taparrabos, eran delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Dios, entonces, sabemos la historia, ¿verdad? Dios los echó del huerto de Edén para que no tomaran del árbol de la vida. Y ahí empezó la maldición. Ahí empezó la maldición a los seres humanos. Cada uno que nace ahora nace con esta naturaleza pecaminosa, y aún la tierra misma tiene esta maldición por el pecado. Y sabemos que Dios les cambió. Dios les cambió esos delantales de hojas. Y dice el versículo 21, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se cree, ¿verdad? Se cree que esas túnicas de pieles eran unas túnicas de un cordero, eran las pieles de un cordero. Pero el asunto es que un animal inocente que no tuvo nada que ver, tuvo que morir. El Señor Jesús, ¿verdad? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es un cordero inocente, porque tuvo que morir por usted y por mí. Él tuvo que morir para vestirnos de Él. Él tuvo que morir para vestirnos de Él. Y por eso estamos seguros de que hemos sido vestidos de esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver un pasaje luego la próxima semana. Pero tenemos que tener cuidado también. Hemos sido vestidos con Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando vayamos al cielo, o nosotros vamos a recibir recompensa por lo que hemos hecho, o vergüenza por lo que no hemos hecho. Ahora, dice el versículo 4, esto luego lo vamos a ver la próxima semana, porque es muy extenso. Dice el versículo 4, porque asimismo los que gemimos de este tabernáculo, en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todos los cuadros que Pablo está diciendo acá, sea morada, edificio, tabernáculo, habitación, vestido, son cuadros que nos muestran que
que nosotros como cristianos tenemos algo mucho mejor, pero no lo vemos en este momento. No lo vemos en este momento. Nuestro cuerpo terrenal, un día de estos ya no va a estar. Y nuestra alma va a permanecer con Dios hasta el día del arrebatamiento. Si es que no nos vamos con Jesús ahorita cuando Él venga. Pero la persona sin Cristo, ¿verdad? La persona que no tiene a Cristo en su vida, cuando muere, va a ir al infierno. Y cuando después del milenio, cuando Dios haga el juicio del gran trono blanco, va a levantar a esa alma del infierno, la va a llevar al cielo, pero no al cielo que te imaginas. Es un juicio. Y dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y por eso es que Dios ha puesto eso en los corazones de las personas. Porque todos sabemos que tenemos que darle cuentas a Dios por todo lo malo que hemos hecho. Y de ahí donde viene esta idea, ¿verdad? Bueno, sí, entonces yo tengo que darle cuentas a Dios de lo malo que he hecho, pero por un lado lo bueno y vamos a ver cómo sale. No. El asunto es que si no tienes a Cristo en tu vida, no importa lo bueno que hayas hecho. Dios lo ve como trapo de inmundicia, algo malo. Y si no tienes a Cristo, vas a ir al infierno. Eso es lo que Dios dice. Pero los que estamos con Cristo, no tenemos que ir. Los que estamos con Cristo, no tenemos que ir al juicio del gran trono blanco. Pero sí va a haber un juicio para el cristiano. Y se llama el tribunal de Cristo. La próxima semana lo vamos a ver. Porque Pablo por segunda vez vuelve a mencionar este asunto del tribunal de Cristo a los Corintios. Pero... después de que sea el juicio, el tribunal de Cristo, tenemos algo glorioso. Y todo lo que nos espera es glorioso en el Señor. Y por último, lo más seguro que tenemos es que es una garantía de parte de Dios. Dice el versículo 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es como el anillo, ¿verdad? El anillo que usted le tiene que darle a su esposa cuando se casa, es una garantía. Si nosotros somos cristianos, sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios nos ha sellado con su Espíritu para el día de la redención. Para el momento en que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, este cuerpo que hemos estado hablando, a la imagen de Cristo. Pero no es solo eso. Ya tenemos esa promesa. Pero la mejor parte es que no es algo que nosotros podamos hacer. Es que dice la primera parte del versículo, mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios. No es algo que yo pueda ganarme. Este cuerpo nuevo, este cuerpo glorificado, la imagen de Cristo, que no va a poder pecar, que se va a poder trasladar por los planetas y todo esto, no es algo que yo me pueda ganar. Es algo que viene de Dios. Es una garantía. Dice Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Dios sigue haciendo esto hoy. Dios sigue teniendo misericordia. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que pongan su fe en Cristo Jesús, quien murió por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos la salvación, para darnos vida eterna, para darnos un cuerpo glorificado, para darnos una posible herencia en los cielos de poder reinar con Cristo en su reino. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Las arras del Espíritu Santo es una garantía de Dios. Y por eso es que no podemos perder nuestra salvación.
Es algo que viene de parte de Dios. Si usted está aquí esta mañana y usted cree que usted puede perder su salvación, no es cierto. Es una garantía que Dios nos ha dado por su gracia, por su misericordia. Si crees que usted puede, si usted está aquí y usted cree que usted puede perder su salvación, es que estás confiando en tú mismo, en usted mismo, en ti mismo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ver esa garantía de Dios. Dice Romanos 8, versículo 10, 11, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No es por sus obras que mora en nosotros, es por su misericordia. El Espíritu Santo tiene poder para resucitarnos. Cuando Dios dice que sea el momento. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad cuando leemos su palabra. El Espíritu Santo nos da esta posibilidad de los dones espirituales, nos da poder para servir a Dios, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Todo esto proviene de Dios, no proviene de nada que podamos hacer. Pablo nació en la ciudad de Tarso, ¿verdad? Siendo Saulo. Nació en la ciudad de Tarso, de Sicilia, que hoy es Turquía. Hoy es Turquía. Pablo nació cuando en el año 5 después de Cristo. En el año 5 después de Cristo. Y se convirtió cuando tenía 30 años. Otra pizza. Otra vez. Pablo nació en la ciudad de Tarso, ¿verdad? Que hoy sería Turquía. En el año 5 después de Cristo. Y se convirtió cuando tenía 30 años. Escribió esta segunda carta a los Corintios aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Y murió en el año 67. Y todo esto son fechas aproximadas. Es decir, murió 10 años después de escribir esta carta, a la edad de 63 años. Desde que se convirtió a Cristo, hermanos, desde que Pablo se convirtió a Cristo, mantuvo su enfoque allá arriba. Y él decía: cualquier cosa que me puede pasar, no importa. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Que me maten. Por dicha, voy para el Señor. Él vivía con eso, hermanos. Él vivía con eso. Y por eso es que llegó a ser tan efectivo el ministerio. ¿Cuánto tiempo más nos queda en esta tierra? ¿Cuánto tiempo más nos queda en esta tierra? Y muchos de nosotros pensamos: sí, yo cuando tenga, no sé, tantos años voy a servir a Dios. Voy a empezar a servir a Dios. No, es muy tarde, es muy tarde. El Señor quiere que hagamos su obra. Y este es el corazón de Pablo, hermanos. Es el corazón de Pablo. No importa lo que yo pueda, lo que a mí pueda pasar, si yo me puedo morir, no importa, porque más bien es lo mejor que me pueda pasar. ¿Qué es lo que estás sufriendo esta mañana, hermano? Cualquier cosa de esas es pasajero. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En eso que tienes? ¿En tu pensión? ¿En tu trabajo? Cualquier cosa de eso es pasajero. En tu casa, el viento se la puede llevar hoy mismo, es pasajero. Lo más seguro que tenemos es que tenemos esta morada terrestre, que un día de estos se va a morir, pero nos espera algo glorioso y grandioso que ni siquiera nos podemos imaginar. Tenemos que vivir de acuerdo a eso. Que ese sea nuestro enfoque esta mañana. Y si usted no tiene a Cristo hoy, si usted dice: yo la verdad es que no sé, si yo muero hoy, yo no sé para dónde iría mi alma, si para el cielo o para el infierno. Hoy es el día de la salvación.
Y si usted no tiene la seguridad en Cristo, ore, dígale al Señor que le dé la seguridad en Cristo, que le perdone los pecados, y Dios lo va a hacer. Vamos a orar.